Gracias. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero invitarlo a Génesis capítulo 45, versos 3 al 5. Génesis capítulo 45, versos 3 al 5. Yo voy a leer desde Reina Valera y desde Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué tal si el que se puede poner de pie, póngase de pie? Con eso no se me duerme antes de tiempo. Si usted no ve muchas personas hoy, no se asuste. La iglesia, gracias a Dios, no está creciendo como cada pastor o como usted mismo quiere, pero está creciendo. Sigan orando porque haya esa estabilidad de asistencia. Algunos viajaron, pero la iglesia sigue creciendo. Hablaba con el Señor esta semana y habló a mi corazón de algunas cosas que vienen para el ministerio. No nos las va a contar. Sí, estamos creciendo hacia las raíces, es decir, a lo profundo, al cimiento. El crecimiento que tuvimos antes fue un crecimiento que fue real, que fue válido, pero una de los grandes cismas de eso fue que hubo una generación que no tenía muchas raíces, tenía mucha emoción, muchas ganas, mucha cosa, ¿sí?, de sentir al Señor, pero cuando vinieron los vientos fuertes, como vino esta semana en Vegas, a algunos les pasó lo de los postes de luces, se cayeron, y esas cosas suelen pasar. Pero si ustedes se dieron cuenta, las palmeras no. Dice así la palabra del Señor. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Desde Nueva Traducción Viviente. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Tomen su lugar. Vamos a llamar a esta predicación temporadas difíciles. ¿Cómo son las cosas? Yo cuando abordo estos capítulos que van más allá, usted lo puede empezar desde Génesis 39 y cosas así, ¿verdad? Y empieza a leer la historia 37, 38, hasta llegar capítulos más adelante, y encuentra esa maravillosa historia de José, que todos la sabemos, que sus hermanos le tenían envidia por una túnica de colores, y empiezan a descubrir cosas. Para nosotros la palabra túnica es algo que se pone encima, pero la palabra en hebreo para lo que se dice que tenía José, más que una túnica encima, es como esto que tengo yo, ¿verdad? Un traje que va encima. Pero la palabra manto, ¿verdad?, es otra cosa que nos colocaríamos encima. Nosotros entendemos túnica como manto. No, era la ropa que él se ponía a diario, como su traje, su vestido, como el traje de una hermana. Y era de colores, y los hermanos le tenían envidia. Estos hermanos, eso pasa en las mejores familias, ¿no? Lo venden. La intención no era venderlo, la intención era matarlo. De hecho, lo echaron en un pozo, no importaba si había agua, si no había agua,
y si estaba seco, pues ahí era lugar muy especial para escorpiones y serpientes que buscaban refugiarse del alto calor, de las altas temperaturas. Entonces seguramente se meterían ahí. No les importó, lo arrojaron, y ya unos 2 hermanos, de los cuales hablaremos más adelante, fueron movidos a misericordia, Rubén y Judá. Dijeron, no, pues ¿cómo lo vamos a matar? Vendámoslo. Pasaban unos benjamitas, lo vendieron y para Egipto. Y ya ustedes conocen, estuvo en casa de Potifar. La esposa de Potifar dijo, este muchacho está muy querido, está muy bonito, está muy guapo, muy lo que usted le quiera decir. Está solito, pobrecito el huerfanito. Y dijo, no, yo me acuesto con él. Y el muchacho no se acostó con ella, dijo, no le haré esto a mi señor ni a mi jefe. Y algunos dicen, a mí no me importa ni mi jefe ni Dios, y se meten de cabeza en el pecado. Él huyó, lo meten en la cárcel injustamente, y en la cárcel él no se echa a maldecir su suerte, simplemente de alguna manera empieza o sigue desarrollando sus talentos, los que Dios le dio, y se hace administrador de la cárcel y lo prospera. Y pasan que se encuentra con un copero y un panadero y les interpreta el sueño, ¿verdad? Pero José no era un pitonizo ni un brujo, simplemente era un don de Dios. Pasa lo que les interpretó. Solo le dice al copero, acuérdate cuando estés allá. Seguramente no se acordó. Hasta pasado un tiempo, lo traen, interpreta el sueño de Faraón, las 7 vacas gordas, perseguido por las 7 vacas flacas que se las comen, y todo lo que viene. José desarrolla la estrategia para salvar a Egipto de la hambruna que sobrevino, y a estas alturas ya era el segundo hombre más importante o gobernador de Egipto, aunque técnicamente era el hombre más importante de Egipto, porque Faraón para la gente no era un hombre sino un dios. Entonces era el hombre más importante, o por lo menos el segundo más importante de como lo vemos nosotros. Y así se desarrolla esta escena, pasan los años, el hambre golpea la zona donde está Jacob y sus queridos 11 hijos. Usted encuentra una serie de características de estos muchachos muy interesantes. Entonces, si usted tiene hijos parecidos a algunos de ellos, pues solo ore, algún día encontrarán el camino. José vive todo lo que vive, ellos llegan, ustedes conocen la historia, hay una muy buena película acerca de eso, José, así se llama, que originales, pero así se llama, y encuentra la historia, y llegamos a este punto donde él, después de hacerlos sufrir un poquitito, no porque José quería vengarse, sino que quería saber si sus hermanos seguían siendo igual de mugres que como hace años atrás. Quería saber si habían cambiado alguito, parece que sí. Entonces llegan a este punto cuando él se les revela. Usa términos muy interesantes, yo soy José. Es tal vez la única persona después de Jesús que dice yo soy José. Para los judíos, desde Isaías 53 hay 2 Mesías, Ben José y Ben David. Entonces se separan, ¿verdad? El que sufre y el que viene a reinar. Ellos están esperando al que viene a reinar. Y el que viene a reinar ya vino y ellos no lo reconocieron. Pero va a venir el Mesías de los muslims, que es el Mehdi o el Mesid, que técnicamente es el anticristo. Ya ese van a aceptar. Pero bueno, eso hablaremos de esas palabras proféticas después. Y hoy nos vamos a centrar en algunas cosas que vienen en temporadas difíciles, porque que este muchacho tuvo temporada difícil, la tuvo. Me encanta este pasaje. Yo hice la tesis del doctorado con mi esposa, la decimos de José, y siempre que lo acerco uno piensa, ay, ya lo sé todo, y siempre que uno lee, ahí le aprende una cosa nueva. Por eso no crea que si usted ya leyó la Biblia ya lo sabe todo. Siempre uno va a aprender cosas.
mientras estemos en medio de las temporadas difíciles, de las pruebas, seguramente no vamos a poder entender lo que el Señor desea hacer y alcanzar por medio de esas dificultades en nuestra vida. La Biblia asegura que el Señor desea lo mejor para nuestra vida y que obrará incluso en los tiempos más difíciles para nuestro bien. Como creyentes en Cristo, no vivimos en las tinieblas del pecado, según Colosenses 1:13. Sin embargo, para que seamos moldeados, el Señor permite que enfrentemos estas pruebas y tribulaciones y que vengan a nosotros temporadas difíciles. En la historia que acabamos de ponernos en contexto de José, en Génesis encontramos algunos principios que debemos o podemos aprender en estas temporadas difíciles. Sí que estamos viviendo temporadas difíciles, el país está en una situación en la que no está acostumbrada, hay revuelos económicos, revuelos social, revuelo migratorio, revuelo de relaciones internacionales, de muchas cosas, ¿verdad? De voy bombardeo y digo ahora hagamos la paz y cosas como esas, ¿no? Tal vez alguien dirá, pero ¿por qué si Israel ya había bombardeado, por qué Estados Unidos tuvo que ir y bombardear eso? Porque Israel logró hacer lo que estaba a superficie, pero algunos laboratorios de enriquecimiento de uranio estaban o en montañas abajo, y Estados Unidos es el único país que tiene unas bombas que están en los B-2, que son aviones que no los detectan ni radar, ni técnicamente son invisibles, pero las bombas que ellos lanzan son muy particulares, son pesadas y caen casi que en punta, y esas bombas no estallan como la bomba atómica en el aire, como la regular de las bombas cuando hacen contacto con el piso. Esas bombas caen como en punta y empiezan a taladrar y pueden hundirse hasta 60 o 70 metros en la tierra y luego explotar. Esas fueron las últimas que usaron para acabar lugares donde se estaba enriqueciendo uranio y plutonio para desarrollar tecnología nuclear que alguien dirá, ¿y por qué si otros países las tienen? ¿Por qué entonces a estos sí los atacaron? Porque los países que las tienen, sea Rusia, China o lo que sea, no son fanáticos radicales. Y un arma, una energía nuclear en un país fanático radical como este es como cuando tú le das a un psicópata un rifle de asalto, 3 armas y una escuela llena de niños. En cualquier momento va a causar estragos. Estemos o no estemos de acuerdo, hay muchas cosas que tenemos que aprenderlas a ver desde la óptica de Dios. Entonces, vamos a ir a lo que nos compete, lo de la política internacional y relaciones internacionales, dejémoselos a los que saben. Primer punto, Dios está con nosotros en momentos difíciles. Ay, pues eso ya lo sé. Claro que yo sé que ustedes lo saben, el problema es que cuando tenemos los momentos difíciles, se nos olvida. Se nos olvida. ¿Qué es lo primero? Dios, ¿por qué? Somos así. Nadie va a decir que no. ¿O usted de los que se ríe a carcajadas cuando está en una prueba? No. Esta es la clave para poder enfrentar las pruebas, saber que Dios está con nosotros. Y en estas temporadas difíciles, ahorita ahí comentábamos con mi esposa y algún hermana, de todo ese flujo de información que sale, ¿verdad? Y tenemos un problema con esto del manejo de la información, porque los medios autorizados, CNN, Fox, ABC, CBC y todas esas que ni sí, entonces ellos dan las versiones que les permiten dar, porque aunque aquí en Occidente dice que eso hay libertad de prensa, no hay libertad de prensa. Siempre, sea el gobierno que sea, censura la libertad de prensa, censura, siempre. Entonces, se apelan a medios no formales, ¿verdad? Que son ahora los de Instagram y redes sociales. Muchos de ellos son bodegas pagas por los que quieran promover. Entonces, sacan una información que desinforma, ¿verdad? Entonces hablábamos de alguien que dice que Las Vegas está cayendo, que Las Vegas está en crisis.
porque se cayeron unos postes, porque cosas como esas. Entonces la gente entra en pánico y crean caos y crean miedo. ¿Qué van a hacer esto? ¿Qué van a hacer aquello? ¿Qué la economía? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Creo que debemos orar, escuchar las noticias y ser selectivos y orar al Señor, porque no todo lo que dicen las cadenas televisivas o radiales es cierto. Muchos de ellos son extensiones del poder que esté al cabo, y otros, gente que quiere solo likes, porque así monetizan y ganan dinero. Pero para nosotros la clave es que el Señor está con nosotros en los momentos difíciles. Los hermanos de José, por sus celos, trataron de asesinarlos, pero el Señor usa a Rubén y a Judá. Génesis 37, 21 al 26. La Biblia afirma que Dios estaba con José en todo momento. Usted lee esta historia y usted solo ve que de tanto en tanto el Señor dice, y estaba Dios con José. Y estaba José pasando pruebas, temporadas difíciles, pero por supuesto, sus hermanos lo quieren matar, termina siendo esclavo, ¿verdad? Y luego esclavo lo acusan de pervertido y lo mandan a la cárcel. ¿Y está Dios con él? Pero estaba con José en todo momento, dice la Escritura. Desde el instante en que fue vendido y desde antes, hasta que fue encarcelado y hasta que llegó y el Señor lo prosperó y llegó a ser el segundo delante de Faraón. Eso usted lo ve en Génesis 39. Pero en Hebreos 13:5 Dios nos declara: no te desampararé ni te dejaré. No existe un lugar lejano o tan lejano, ni una dificultad demasiado grande para que estemos fuera del alcance de nuestro Padre Celestial. Mis amados, en el Salmo 139, versos 7 al 12, hay un clamor interesante. Y a veces nosotros pensamos que la situación en la que estamos, Dios se olvidó de nosotros, o que Dios no la va a poder resolver. Señores, mientras este país no le dé la espalda a Dios, Dios va a estar pendiente de este país. Mientras este país siga invocando el nombre de Jesús y la gente realmente se vuelva al Señor, Segunda Crónicas capítulo 7, verso 14, si mi pueblo se humillare, buscar mi rostro y clamaren, yo oiré desde los cielos. Dios va a oír desde los cielos. Y eso es una cosa que yo quiero invitarlos hoy. Sí, yo sé que hay mucha gente que se dice ser cristiana y no lo es. Hay mucha gente que se dice ser cristiana y su vida está marcada por X o Y partido político, porque creen que la solución es o los burros o los elefantes. La solución es el Cordero. Porque hay cristianos que piensan que tener cierta línea de conductas o ciertas reglas o ciertas maneras de vida son las que deben aplicar para todos. Pero hay cosas que son contraculturales aquí que a Oriente, ¿verdad? Las mujeres cristianas de aquí pueden ponerse pantalón, maquillarse, vestirse, salir en bikini. Y pues esto es Occidente. El mismo derecho les asistiría a las mujeres en Oriente o países de ese tipo, pero allá eso es contracultural. Pero Dios es el mismo para las mujeres de allá y para las mujeres de acá. ¿No dijeron amén las mujeres? ¿Cuántas aquí tienen que usar una burka? Yo no veo a nadie con burka aquí que le tape y que lo único que le vea son los ojos. ¿O sí? Nosotros tenemos cierta libertad. Pero mis amados, Él dijo que no nos dejaría ni nos desampararía. Yo sé que muchos de ustedes han pasado momentos y momentos muy duros. Y que tal vez ustedes han esperado que el pastor los llame todos los días. Y que le esté enviando textos 2 o 3 veces al día. Porque eso es ser buen pastor. No, hombre. Las veces que yo me he puesto a orar por eso y yo iba a llamar al Señor y me decía, déjelo. Está en el desierto.
Y él ahí va a tener, o me conoce y se rinde, o me conoce de lejos y sigue su camino. Pero Señor, van a pensar que yo soy mal pastor. A ti no te importe. Yo soy el buen pastor. Cuando yo fui al desierto, me llevé a los apóstoles. ¿Te fuiste solo? Ah, bueno. Te llevé al desierto para saber si habías de guardar mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos. Mis amados, ¿sabe cuándo vamos a ser gente que triunfamos en el desierto y en las temporadas difíciles? Cuando aún en esos momentos seamos capaces de obedecer la palabra de Dios. Si usted está en desiertos, en momentos y temporadas difíciles, y usted no obedece la palabra de Dios, seguramente se demorará mucho más tiempo en salir y tal vez nunca supere ese desierto. ¿Cuánta gente cuando tiene un problema, verdad? Aquí conocí a alguien que su esposa de tanto en tanto le era infiel, y cada que se enteraba que su esposa le era infiel, en vez de venir y aferrarse al Señor, se iba para las barras a tomar. Y así como iban a superar las pruebas. ¿Es usted de los que cuando está en problemas clama al Señor? ¿O se vuelve a las drogas, al alcohol, o se descarría, se va para los casinos a volverse loco? Entonces quiero decirle que yo he estado en el desierto y más de una vez. Y los 2 primeros desiertos no los supe sortear del todo bien. Y el Señor me volvió a llevar ahí hasta que aprendí. Mis amados, Dios está con nosotros. Pero ¿por qué Él nos permite ir al desierto? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Nadie dijo amén. El Señor permite temporadas difíciles por un motivo. Ya les adelanté uno. Sin importar cuán difícil parezca la prueba o situación, si usted es un seguidor de Jesucristo, Dios tiene una buena razón para permitir esta temporada difícil en su vida. Pero Señor, es que mire, sí, pero el Señor sabe, nosotros no sabemos, yo no tengo esa respuesta, y el pastor que diga que tiene todas las respuestas bíblicas, pues sal corriendo de allí, porque eso los seres humanos no tenemos esa capacidad. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo, y no fue sino hasta que llegó a tener 30, casi 31 años, que llegó a ser el gobernador de Egipto. Así que durante 13, 14 años tuvo que enfrentar la adversidad. 14 años. Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes pueden aguantar una prueba 14 años? Algunos duran 14 minutos y ya se quieren descarriar. Otros duran 14 meses y a duras penas vienen 14 veces a la iglesia. Pero este muchacho duró 14 años. A Abraham le hacen la promesa y solo hasta 21 años después el Señor se la cumple. ¿Cuántos de ustedes son capaces de esperar 20, 21 años por una promesa? Si esta sociedad quiere esa inmediatez, es que las pruebas, Job, usted lee el libro de Job y usted lo lee y usted cree que eso pasó en 1, 2 o 3 meses. Los buenos teólogos dicen que esa prueba de Job duró casi 10 años. 10 años. Estoy ahí alistando una prueba de una prédica acerca de Job. Es una cosa que es el primer libro que fue escrito en la Biblia. El Señor tiene un propósito en cada paso en su vida, así como con José en su temporada difícil. Cuando sufrimos, tenemos la tendencia a desviar nuestra atención del Señor y de enfocarnos en la situación o en las personas que nos han mortificado o maltratado. Entonces, si alguien habla mal de ti, nos enojamos con esa persona y centramos nuestra, ¿sí? Si se agarran el esposo con la esposa y se quieren divorciar, entonces se centran en ellos y es una guerra ahí y es una autodestrucción casi.
El que tiene problemas con el jefe, entonces se engancha con el jefe y el jefe y el jefe, es que me traen ojeriza. No. Si Dios permitió que usted tenga un jefe de esos que son insoportables, Dios quiere corregir algo en tu carácter. Yo fui trabajador, trabajaba en una multinacional y porque el Señor me daba gracia, y bueno, porque yo también hacía mi trabajo, siempre estaba en los primeros lugares y ganábamos viajes a un lado, que a Miami, que a Cuba, que aquí, que allá. Pero había una jefe de cartera y esa señora me traía entre ojos. Y a veces yo usaba una calculadora de, no sé, 7 dígitos, ¿verdad? Entonces, a veces en cuentas, ¿verdad? Ella quería que usáramos una calculadora como la de ella de 20 dígitos, entonces faltaban centavos y a veces esos centavos sumaban pesos. Y entonces que yo no sabía hacer las cuentas, que siempre me equivocaba por .03 centavos. Me mandó a hacer un curso de matemática. Era de, ¿sabe a qué? Yo fui con mi jefe y le dije, jefe, pero, o sea, yo doy resultados acá y, sí, pero es que, ok. Era matemática. Ella dice que usted no sabe sumar. Le dije, es que ni siquiera yo soy el que sumo, es la calculadora. Y yo no uso la calculadora económica que ella usa, pues. En ese entonces, hoy en día usted hasta en el teléfono puede tener una calculadora económica. Estoy hablando hace 30 años atrás. Tener una calculadora económica era un lujo, aún en un país libre, comillas. Y yo tenía 2 opciones y el jefe me dijo, Juan Manuel, vaya y hágalo. Le digo, profe, pero eso, perdón, don Roy, es humillante lo que me están pidiendo. Pero eso es una orden y tienen que hacerla. Y yo, ok. Fui y la hice con otro muchacho que se llamaba Juan también. Y le digo, ¿y usted? Pero dice, no, que ella dice que, le digo, ¿pero usted qué calculadora? Dice, no, pues usamos la misma. Le dije, entonces demandemos a la compañía de calculadoras, porque esto está fallando. Y viera la clase que nos dieron ¿sí? Sumar de a una cifra, de a 2 cifras, de a 3 cifras, hasta 5 cifras. Y yo, ok, la hice. Y para que la señora quería más sangre. Yo honestamente oraba por ella. Esa señora fue 3 veces años seguidos la mejor trabajadora, pero era una señora grosera, altanera, no respetaba a nadie. Y un día, yo no sé qué pasó, ya habíamos salido de la oficina, se puso altanera con don Roy, el jefe. A los 40 minutos estaba fuera de la compañía, nunca más volvió a entrar a la compañía. Años después, nosotros, Guillermo y otros, estábamos organizando una colecta para ayudarle porque su esposo estaba falleciendo, luchando contra un cáncer. Era una señora ya de más de 40 años, pienso yo. Ella no pensó en su puesto. Y un día su altanería, su grosería, se estrelló con el dueño del aviso. Y el dueño del aviso le dijo, la mandó a hacer un curso, no de sumas, no de restas, un curso de vida. Cuando usted tenga un mal jefe, póngalo en el altar del Señor. Eso es más efectivo que el efectivo. ¿De verdad, pastor? Sí. Pregúntele a mi suegra. Mi suegra era la jefe de compras. Y si hay algún puesto en las compañías a nivel mundial que todo el mundo quiere tener, es el de jefe de compras. Ella no fue en mi caso como una. Yo le conocí por lo menos 5 o 6 que le querían el puesto. Y esa señora ha sido toda la vida de oración y a pura oración siempre ganó esos pleitos. La gente hoy en día no sabe el poder que hay en poder ir a la presencia de Dios a orar. Cuando nos desviamos, perdemos. El Señor tiene un propósito en cada paso, como lo tuvo en José. Pero algunos de ustedes no van a llegar a hacer lo que Dios les mandó a hacer porque se desviaron en el desierto, porque no han guardado ni los mandamientos ni los estatutos. Pero me ha ido relativamente bien. En Dios no hay relativos. Dios no te hace relativamente vencedor. Dios te hace más que vencedor. Que a usted le guste ser relativamente vencedor, bueno, es problema, pero eso no es el pan de Dios con usted. Usted se conformó con 3 y Dios le quiere dar 10, bueno. Dios nos dio libre albedrío. En los planes de Dios, José no solo salvaría a su familia, sino también a todo Egipto.
durante los 7 años de hambruna. La dirección soberana del Señor en la vida de José ilustra la verdad que nos enseña Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Como esta palabra es para todos los cristianos, eso quiere decir que todos tenemos un propósito y que todos tenemos un llamado. Seguramente no todos somos llamados a ser pastores, ¿verdad? O ministros de alabanza o lo que sea. Pero que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Otra cosa es que no lo hagamos, pero que... A propósito, buenos cristianos se preguntan qué tengo que hacer en el reino, porque yo no puedo ser solo consumidor de iglesia, yo tengo que ser productor de iglesia. No puedo ser un oidor, ¿verdad? Y en muchos casos olvidadizo. Yo sé que tengo que hacer algo en la iglesia. Tal vez lo suyo no sea estar al frente, pero yo le pregunto, ¿a cuántos, si le tocara a uno como esta parte del cuerpo, a cuántos les gustaría ser mano? A muchos, ¿verdad? Pero si le dijera, ¿cuántos quieren ser la uña del dedo meñique? No, pues yo prefiero ser mano y no una uña, que me la cortan y todo. Sí, pero ¿cómo se ve un dedo meñique sin la uña? Tal vez a nosotros no nos guste de lo que Dios nos mandó a hacer, pero es tan útil lo que tenemos que hacer. Yo creo que a veces la iglesia no crece, no porque los pastores no oremos suficiente, es porque la gran mayoría de la gente no hace lo que debe, ni siquiera suficiente, sino lo que debe hacer, lo que debe hacer. Yo sé que a estas partes solo decimos amén los pastores, pero la demás gente dice, no, porque ese palazo me dio muy duro, yo estoy muy cómodo con mi vida, yo no me voy a desacomodar para ir a hacer algo en la iglesia. ¿Desde cuándo? Pues eso quedó escrito desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que nos puso a hacer buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y lo curioso es que cuando dice para que anduviésemos en ellas, los hijos de Dios andamos sobre las buenas obras, ¿sabe eso? Aunque Dios también, curiosamente, como hay muchos hijos que no hacen buenas obras, usa a los impíos para hacer buenas obras, aunque no sean salvos. Qué curioso eso, ¿no? ¿Por qué los usará? Porque los hijos de Dios estamos muy ocupados haciendo que billetico, proporcionándolos para lo nuestro. Señoras y señores, yo siempre les doy este consejo a todos mis oyentes cristianos: no se busque que Dios lo force a salir de su zona de comodidad. Es mejor que usted voluntariamente diga, ok, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Y no que el Señor le tenga que mover la vida, volteársela de todo, patas arriba, para que después de usted aporreado y de todo diga, ay, Señor, ya entendí. Creo que tenemos que aprender a entender sin llegar a extremos. Tercera cosa, tengo imágenes, Gus. No te rindas, sigue adelante, confía en Dios, Él te ayudará a salir de los momentos difíciles, de las temporadas difíciles. Esta es una temporada difícil. Yo mismo tengo que luchar contra la corriente general. Yo me puedo unir a la corriente donde todo el mundo critica al gobierno. Y con justa razón. Pero como yo soy cristiano, ¿verdad? Y a mucha gente me lo dice, es que a mí no me gusta hablar porque es que usted siempre pone la Biblia para todo. Entonces, ¿qué quiere que ponga? El Corán o las aventuras de Superman para respaldar mis tesis. No, mijos, no esperen, de mí no esperen que yo use las experiencias de la vida para respaldar mis tesis. No, yo uso la palabra de Dios. ¿Por qué? Las aventuras de Superman se acabarán, las experiencias de la vida un día cesarán. El Corán es fake. 14 capítulos que se lo saben de memoria a los 7 años. Nuestros muchachos no se saben ni 14 versículos a los 7 años. Pero eso sí, se saben toda la historia de Endgame, toda la secuencia, todo, y las de Star Wars, todas cómo van en orden. Yo me encanta Star Wars y a veces yo me pierdo, yo no sé cuál es, porque yo las 3 primeras que vi
En los años 77 no eran las primeras, eran como las de la mitad. Y luego vinieron otras que eran las primeras, y luego aparecieron otras que eran como las que iban, pero ahora hacen precuelas, y ahora hacen the sides. Entonces ya estoy, como dijo el aquel, más perdido, ya no sé. Entonces yo me quedo con las originales que son, ¿no? Cierro paréntesis, eso es de cine. Entonces la gente, no estamos entendiendo, la prueba, tercera cosa, durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla el propósito en usted. Lo voy a explicar en un lenguaje que todos lo entendemos. Cuando usted fue a estudiar matemáticas y empezaba a sumar 2 más 2, y usted decía, empezaba como uno cuando es niño, 3, 22. No, no le hacían contar frijolitos, ¿sí? Y uno salía de aprender 2 más 2 a aprender cuánto era 2 por 2, pero no podía uno salir de ahí hasta que supiera cuánto era 2 más 2. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no multiplican cosas en su vida? Porque no han aprendido a sumar cosas a su vida. Ustedes quieren multiplicar, pero no le han sumado oración, no le han sumado obediencia, no le han sumado devoción a la palabra, no le han sumado esas cosas que usted cree que no son importantes. Les voy a preguntar, ¿es importante saber cuánto es 2 más 2? Es importante, ¿verdad? ¿Es vital? No, pero es muy importante, porque usted, después de que usted sabe cuánto es 2 más 2, aprende cuánto es 2 por 2. Pero muchos cristianos quieren a multiplicar, a enriquecerse, cuando no le suman a su vida de oración, de devoción, de servicio. Y quiere que Dios los enriquezca. Entonces, como Dios no los enriquece, pues Dios los entrega una mente reprobada para hacer lo que quieran, lo que no conviene. Entonces consiguen el dinero de maneras poco ortodoxas. Y la gente dice, ay, Dios lo está bendiciendo. Sí, pero no es justo con no paga el día que es, hace un trabajo puros Mickey Mouse, hace cosas ahí medio chafas, le dice a la gente que ahí se va, como dice el chavo, y entonces Dios lo ve desde el cielo y dice, ay, cuánto yo quiero que mi hijo prospere. Estoy hablando de la construcción, ¿verdad? Pero es que mire cómo hace ese trabajo, mire esa plomada, está más torcida, y la disimula ahí con algo. Va a comprar los materiales, le dieron para un material mediano y está comprando del más barato y le quiere hacer creer que es del mediano. Le dieron para un material caro y está comprando el mediano. Eso no es honestidad. No están aprendiendo a sumar virtud a su fe y quieren que Dios los prospere. Y se asombran porque en medio de eso logran ganarse $2,000 o $3,000 más rápido que los demás. Pero van pasando los años y el que ganaba menos, despacito haciendo las cosas, los va superando. Y aquellos llegan a viejos y todavía con los mismos líos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a superar las pruebas. La prueba en su vida y en la mía durará cuando aprendamos lo que tenemos que aprender. Porque a mí me va mal en la vida. Porque es que usted puede venir y escuchar el mensaje y esta es la palabra para mi vida, pero traspasando las puertas vive como si no hubiera escuchado mensajes. ¿Por qué mis hijos son rebeldes? Porque usted es un rebelde pasivo. Usted dice que es cristiano, viene a la iglesia, hasta ofrenda y diezma, pero entre semana vive como si no lo fuera. Y los hijos se dan cuenta. Pero ellos van con rebeldía de frente, usted es una rebeldía pasiva. Yo sé que estos mensajes no dicen mucho amén. Ay, pastor, está enojado porque no le compraron juegos pirotécnicos este año. Sí, no me compraron. Son ilegales. Fue un medio, tercero. Estoy en la tercera. Si pudiéramos ver el futuro en medio de la prueba, le agradeceríamos al Señor, pues comprenderíamos el propósito de las temporadas difíciles. Pero el apóstol Pablo era un genio. No sé por qué le dan tanto palo a algunos falsos apóstoles de hoy a Pablo. Lo quieren desvirtuar, ¿no?
Tal vez porque Pablo no predicaría en esas mega iglesias donde solo piden plata. Pero Pablo dijo, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Siempre gozosos. En otra dice, oren en todo tiempo. Y es que está pidiendo a alguien que fue capaz de estar gozoso cuando estaba preso y sabía que de pronto hasta lo podían matar. ¿Recuerdan Hechos 16? Pablo y Silas lo metieron al fondo de la prisión. ¿Y qué se puso él allá? A renegar. Ni siquiera llamó a los hermanos o les mandó un mensaje diciéndole, hermanos, oren por mí que estoy preso. No, el hombre no puso a hacer eso. El hombre estaba gozoso y se puso a cantar. A cantar. Y no se puso a cantar reggaetón, ni a cantar salsa, ni nada. Él se puso a cantar una alabanza a Dios. Dicen los entendidos que fue algún salmo. Otros dicen que era el Salmo 135. No sé, cuando esté en el cielo preguntaré qué fue lo que cantó. Porque yo sí quiero saber qué fue lo que cantó, que hizo temblar y que se abrieran todas las puertas y que cayera todo eso. Todas las cadenas. Esa cancioncita sí está muy buena. Pero ¿cuántas canciones que nuestros jóvenes escuchan no liberan cadenas, sino que les ponen cadenas? Cadenas de sensualidad, cadenas de inmoralidad, cadenas de todo eso. Pastor, ¿a usted no le gusta el reggaetón? No, la verdad, no me gusta, pero eso es de todos los viejitos, no nos gusta la música moderna. A mis papás no les gustaba la salsa o el vallenato, y a mí sí. Y a mi papá y a ellos no les gustaban, los abuelos no les gustaban la cumbia, les gustaban los pasillos y los bambucos, pero eso era una cosa, ¿sí me entiende? Cada generación. Ahora, sí tenemos que ser totalmente objetivos. Para cantar reggaetón usted solo tiene que tener lírica y autotune, no importa si no sabe cantar, pero bueno, eso ya es otro rollo, eso ya es tecnicismos. Pero, ¿sabe? Si pudiéramos ver el futuro en medio de la prueba, le agradeceríamos a Dios. ¿Sabe que yo he llegado a momentos en mi vida en que cuando miro atrás y veo las pruebas que viví y lo que Dios hizo y cómo fue difícil? Hoy soy capaz de decirle, gracias Señor por lo que hiciste. Yo no entendía, pero gracias porque yo necesitaba pasar por eso. Fue doloroso, fue difícil, me lo advertiste, me dijiste y yo no hice caso, pero me sacaste al otro lado. Fue en medio de las pruebas que José padeció en casa de Potifar, en la prisión, cosas que aprendió. ¿Cómo? El lenguaje de Egipto, sus costumbres, su cultura, su comida. Y además adquirió habilidades administrativas. En la cárcel aprendió a vivir bajo autoridad y supo cómo supervisar a otros. Dios, en medio de esos 14 años de temporada difícil, lo preparó para que llegara a tener un lugar maravilloso de servicio como segundo al mando en la tierra de Faraón. Tal vez usted está pasando temporadas difíciles, tal vez este país está pasando temporadas difíciles. No reneguemos, aprendamos. ¿Para qué? Algo Dios está preparando para su pueblo. Es que a veces los cristianos actuamos como si el Señor ya no estuviera en control. El Señor siempre ha tenido el control, no sé por qué lo dudamos. Oiga, ¿por qué no tan... como que no está gustando mucho este mensaje, pocos amenes? ¿Quién está dormidito? ¿Quién se quiere ir ya? ¿Quién dijo para qué viene? No, pues aquí estamos aprendiendo, amén. Estos son mensajes, mire, la palabra de Dios es buena para instruir. ¿Cómo nos encanta cuando nos instruyen? Para reprender, ahí ya no nos gusta mucho. Para exhortar, menos. Y hoy en día es una palabra que nos está instruyendo, pero que también nos está reprendiendo y que nos está exhortando en justicia, ¿no? En justicia. Tenemos que reconocer que son las dificultades las que nos moldean. Casi nadie se deja moldear o es moldeado en los tiempos de prosperidad. La muestra que estamos viviendo en Occidente, por lo menos en Estados Unidos, una nación próspera, ¿aprendimos? No. ¿Cuándo aprendió esta nación? Después de a desarrollarse, después de la hambruna y de la recesión de los 20.
¿Cuándo aprendió esta nación a ser industrializada? Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Alcanzó niveles de prosperidad inimaginados. Mis amados, después de todas las grandes crisis, mientras la iglesia esté en la tierra, el Señor siempre va a traer tiempos de renuevo y de restauración. Porque es en las crisis que el pueblo empieza a clamar. Cuando a usted le está yendo bien, usted siente que Dios está contento con lo que usted está haciendo y nos acomodamos. Y ahí es cuando Dios tiene que desacomodarnos, movernos el tapete para que sigamos creciendo. Acuérdense, Él poda su viña y los corta para que lleven fruto, y luego los corta para que llevemos mucho fruto. Y eso duele. ¿Usted imagina la plantica, la viña, cuando el viñero le mete las tijeras o el cuchillo para cortarla? ¿Estará feliz? Si la plantica hablara, ¿qué le dijera? No me corte. Podar duele. Tenemos que reconocer que las dificultades nos moldean. Mire lo que dice Efesios 4, 13, 16. Lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer despacio. Mire, dice así la palabra, verso 13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras, otra dice chismes hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parezcamos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Verso 16, el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los demás a que se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Interesante, ¿no? Cuarto punto, pareciera que aprendemos más en la prueba que en la prosperidad. Eso es verdad, es la truco, como dicen por ahí. Sin importar en dónde estaba José, ya fuera en el fondo de la cisterna, en la casa de Potifar o en la cárcel, seguía avanzando en la voluntad de Dios. Él no se desvió ni a izquierda ni a derecha. El Señor continuó dirigiéndolo hacia su divino propósito. José llegaría a ser el gobernador de Egipto. El problema con muchos cristianos es que cuando están en medio de la prueba, en vez de aprender o en vez de que aprendamos, dedicamos a quejarnos, a renegarnos, a enfriarnos, a separarnos o hasta descarriarnos. Y así nuestro propósito no se cumplirá. Y a esa descarriada, ¿qué le vamos a agregar? Frustración. Descarriada, frustración. Después de la frustración en un cristiano que viene, la amargura. Después de la amargura que viene, apatía, indiferencia, frialdad y separación final. Qué interesante. Seguimos. El plan del Señor no solo salvaría a la familia de José, sino a todo Egipto. Ya lo habíamos dicho antes, su historia quedaría escrita en la Biblia para que nos enseñara a las generaciones posteriores. Pero sabe, todos los creyentes nos gustaría evitar las pruebas. Nos gustaría evitar que tenemos que aprender por medio de las dificultades. Pero las lecciones no se adquieren hasta que no pasemos por ellas. El apóstol Pedro dijo: tened sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Pedro, Pablo, me corrigen el que la sepa. Pero nosotros cuando estamos en pruebas, aparte que algunos nos quieren hacer sentir mal, es que está en pecado. No. ¿Job estaba en una prueba y estaba en pecado? No. El Señor dijo: Él es perfecto. Después les digo qué quiere decir la palabra perfecto en hebreo para que lo aprendamos bien. Perfecto en todo, decía el Señor. No, es que hay ahora lugares donde si usted está pasando pruebas, es que usted está en pecado, reexamínese esto.
No, usted a lo mejor no hizo nada, le vino. Es una temporada que Dios tiene para su vida porque le quiere enseñar algo. Ahora, si usted está en pecado, pues también el Señor va a sacar provecho de eso, pero lo va a corregir, lo va a instruir, porque Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Pero si no, sois bastardos, dice la palabra. Y un hijo bastardo es uno que no tiene reconocimiento, pero nosotros sí somos reconocidos hijos de Dios. ¿Quién es reconocido hijo de Dios aquí? Levanten la manita. Y los que no, pues, ay, qué susto. Todos evitamos pasar por eso. Pero mire lo que dice Job en el capítulo 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Sí, es que cuando uno no entiende, es que consejos, hay gente que anda aconsejando de finanzas cuando viven quebrados. Es un consejo oscuro. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Cuando usted esté pasando por pruebas y que usted haya sido un hombre, una mujer de Dios, tranquilo. Si está pasando un momento difícil, así no comprenda. Es que a veces es una sabiduría demasiado maravillosa que no entendemos. Experimentar nuestra completa dependencia de Dios en medio de los problemas, de las temporadas difíciles, es muchísimo más efectivo que solo escuchar acerca de su fidelidad. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Nosotros a veces estamos en estas temporadas difíciles de nuestra vida, venimos y escuchamos un mensaje que nos empodera, que nos habla a Dios a través de ellos, ¿verdad? Pero traspasamos nuestras puertas y a veces esa palabra es como si cayera en terreno poco fértil y viene el enemigo y la roba. Señores, es muy bueno escuchar la palabra de Dios, es muy bueno escuchar acerca de la fidelidad, pero la clave es experimentar la fidelidad de Dios. Día a día, momento tras momento, en momentos difíciles o no. Quinta cosa que tengo aquí, antes voy a ir con la última imagen. No temas ni te rindas, solo ten fe en Dios y los milagros ocurrirán. Quinto punto que tengo, aún en los momentos sombríos caminamos hacia la luz. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no por los amigos chismosos de la iglesia. Por cierto, si usted es chismoso, arrepiéntase, qué feo, tantos años todavía en eso. Está tan horrible, pero es que está como está. Algunos tienen orejas de Mickey Mouse grandes para los chismes, ¿sí? Y orejas de pocillo, una sola para la palabra. No, hombre, eso no es así. Sea Mickey Mouse para escuchar así, orejotas grandes, la palabra de Dios. Y cuando le van a hablar un chisme, como el vaso, sin orejas. Así. Ya no está metiéndose en eso. ¿Qué le deja? ¿Qué le edifica? ¿Acaso el que trae chismes es perfecto? Cuando le van a traer un chisme, ay, que vaya, sáquese esa viga que tiene en el ojo. Yo le diría, esa viga que tiene en el ojo y ese tronco que tiene en la boca. Y después sí hable de los demás, hermano. Pero usted ahí anda contaminando su alma con eso, hermano, qué feo. Y si usted es chismoso, arrepiéntase, eso es pecado. Si usted murmura, arrepiéntase, eso es pecado. Tenemos que obedecerlo. No, espere, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3:7. El Señor tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Al confiar en Él y al seguirlo en obediencia, podemos cumplir su plan. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Pablo, predicador, evangelista, apóstol por excelencia, se levantó un día y dijo, me voy a predicar en Asia. En sus fuerzas Pablo podía hacerlo. Si alguien podía llenar el evangelio en ese momento en el mundo existió, era Pablo. Y seguramente Pablo, ¿para dónde apunta la nariz? A Asia, me voy a Asia a predicar. Y dice, eso hubiera llenado el evangelio. El Espíritu Santo le dijo, ey, espere, Pablo, no vaya a Asia. ¿Pero por qué? Y mire, y Pablo era medio terquito, porque dijo, no pude ir allá, entonces voy a ir a Misia. ¿Y qué era Misia? Asia. ¿Y qué le había hecho el Espíritu Santo? No, todavía Asia no.
Y volvió intentando por aquí, otra vuelta iba otra vuelta a intentar Asia, hasta que el Señor en un sueño le muestra a un varón macedonio: mi hijo, no es Asia, váyase para el lado de Europa, Asia todavía no. Después fundó la iglesia de Éfeso en Asia, la de Corintios, la Colosas no la fundó él, pero, y así somos nosotros. Sí está en el plan del Señor hacer esto, pero todavía no. Hay otras cosas que tenemos que hacer antes. Señor, yo sé que me vas a bendecir y me vas a prosperar. Sí, pero todavía no. Tienes que aprender administración, tienes que aprender servicio, tienes que aprender a dar. ¿Pero por qué, Señor? Porque si no aprendes, entonces vas a ser un avaro con lo que te voy a dar. Pero si aprendes primero a ir a Europa, donde te voy a enseñar a administrar, a dar, a servir, te voy a dar, y entonces te voy a dar aquí, y sabes dar, y si das, te voy a dar más. Si sabes servir, te voy a dar más gente que te ayude. Pero nosotros esas lecciones no las queremos aprender. Queremos primero ir a Asia antes de ir a Europa. Señoras y señores, hay lugares que tenemos que ir primero antes de ir donde queremos. Nuestra gente quiere una reforma de migración, pero no quiere orar por el presidente de esta nación. Prefieren seguir la ola de críticas, ¿sí? Y la gente sigue la corriente y seguramente tendrán todas las razones. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de nuestras autoridades? Que oremos por ellas. Es fácil, yo no sé para usted, para mí sí, yo oro por la presidente, desde que yo llegué a los Estados Unidos oro por los presidentes que han estado allá, sin importar color, filiación política, ni nada, he orado por ellos. Me caigan bien o me caigan mal, he orado por ellos. Y el único que ha durado 2 periodos fue Obama, de resto todos han durado 4. Bush duró 2, sí, no sé. Y he visto como todos que prometen, ¿verdad? Y llegan al poder y no cumplen. La última administración dijo: no voy a aumentar taxes, no voy a cambiar esto, no nada. Y el 2 de julio firmó todo lo contrario. Entonces, ahí le sacaron, ya se la cobraron. Mire, esto fue lo que usted dijo y mire lo que está haciendo. Pero así son. Eso pasa aquí, pasa en Colombia, pasa en México. En Colombia, el último candidato presidencial dijo: yo no voy a hacer reformas tributarias, ya lleva 3. Yo no voy a apelar a la Constitución para reelegirme. Y ahí quiere, por decretazo, hacer que cambien la Constitución para reelegirse. Así es esto, así que lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Unirnos a todo el coro áulico que lo critica es fácil, y critíquelo de verdad. Pero de vez en cuando ore por el presidente de este país. No me agrada. La Biblia no dice si le agrada o no le agrada. ¿Dónde dice la Biblia? Si le agrada, ore por la autoridad que por Dios ha sido establecida. Dice: oren por las autoridades que por Dios han sido establecidas. Solo dijo amén Aitana. Ore por el presidente, por su familia, por sus consejeros. Esta semana alguien me llamó y me preguntó, me dijo: no, el presidente actual está muy mal rodeado, puros jovencitos. ¿Qué sabe un joven de 30 años, de 25 años, de 27 años dándole consejos a un señor como de 70 años de cómo gobernar una nación? Mire, los consejeros son jóvenes, que ellos, todo se basa en estadísticas. No, la vida va más allá de las estadísticas. Detrás de las estadísticas hay personas, seres humanos reales. Y desde que haya seres humanos reales detrás de las estadísticas, las variantes son 10 a la n. Son innumerables. Tenemos que obedecerlo aun cuando la decisión correcta se nos haga difícil o implique un sacrificio. ¿Por qué? Porque es así como nuestro Padre Celestial modela el carácter de Cristo en nosotros. Lucas 22:42, desde la Biblia de las Américas, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo, escúchelo bien, la obediencia fiel nos permite creer y crecer en sabiduría y madurez para servirle.
Fije su mirada en el Señor. Él no iluminará todo el camino al mismo tiempo, sino que alumbrará lo suficiente para que demos un paso a la vez. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué curioso, lámpara es a mis pies tu palabra. No había postes de luz, no había iluminación, pero unas pequeñas luces a los pies, o que colocaban a los lados pequeñas antorchas, iban mostrando el camino casi que paso a paso en medio de la oscuridad. Cristianos, en medio de las temporadas difíciles, sociales, económicas, políticas, todo lo que está pasando, porque es una temporada difícil. Y yo les digo algo, la temporada difícil no es solo para el pueblo latinoparlante o hispanoparlante, es para todos. Afecta a la economía, y al afectarse a la economía, todo se afecta. Si se afecta a los que siembran, se afecta a los que cosechan, se afectan los que piscan en los campos, se afecta a la cadena alimenticia. Y la cadena alimenticia, hay mucha gente de Latinoamérica, de China, de donde sea que sean, y si se afectan las dos primeras secuencias o pasos de la cadena alimenticia, pues hombre, todos nos vamos a ver perjudicados. Y ya lo estamos viendo, un huevo que costaba centavos ahora vale dólares. Un galón de leche que costaba 1.75 hoy vale 5.25, deslactosada, y de esas de la que yo tomo, de la otra pues es un poquito más barata. ¿Sí? Una libra de carne, cuando yo llegué aquí, costaba máximo 2.85, la ranchera, hoy vale 13 o 12 dólares, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta cómo sí nos afecta? ¿Cuánto vale? 15. Ellos van a un lugar, yo voy a un lugar más barato. ¿Sí se da cuenta cómo sí nos afecta? O sea, es que la gente quiere pensar en esta nación que es que ese problema de migración, eso es problema de los latinos, eso es problema de todos. El hueco que se está haciendo es en el barco llamado Estados Unidos. Pero como se abrió el del lado de los latinos, pues que ellos verán cómo lo tapan. Señoras y señores, si ese hueco en el barco llamado Estados Unidos no lo tapamos, nos vamos a hundir todos. Porque es que el hueco no está haciendo solo agua para nosotros, está haciendo agua para todo el barco. Nos vamos a hundir todos. Si se encarece la comida, si no hay construcción, y sí, el pueblo latino está muy metido en la construcción, entonces las casas se van a hacer más caras, y al hacerse más caros se encarece el sistema de vida, y entonces tienen que subir los intereses, y los intereses compuestos se vuelven más complejos, y van a ser impagables. Por eso las tarjetas de crédito cada vez es una deuda eterna. Señoras y señores, somos una nación diversa en colores, sabores, olores. Y como a todos nosotros, a mí hay colores que me fascinan, hay colores que hay olores que me encantan, hay olores que no los soporto, hay cosas que no me gustan. Yo no me como un brócoli, me como un coliflor, a mí usted me dice, pastor, no me gusta el brócoli, ¿qué puedo hacer? Pero hay gente que se come esos brócolis como si fuera un steak, yo les digo, pobrecitos. Sí, pero entonces, porque a mí no me gusta el brócoli, entonces no, esta es una nación diversa. Cierro con esto. Capítulo 7 de Apocalipsis, sellan 144,000, 12,000 de la tribu de Israel, y inmediatamente el apóstol Juan dice, y después de esto vi una gran multitud de toda lengua, raza y nación que tenían una túnica blanca y con unas ramas, y adoraban y cantaban el coro de los redimidos. 3 frases, toda lengua, raza y nación. ¿Cierto? ¿Qué es Estados Unidos? Es un país donde hay mucha gente de toda lengua, raza y nación. En este país se estima que puede haber de todas las naciones bajo la tierra por lo menos una persona. Y eso la hace diversa, culturalmente rica, laboralmente o económicamente o en el campo laboral, para todos hay razas que se les facilita más unas cosas que a otras. Todos somos necesarios. El que está allá en Simi Valley haciendo computadoras no puede hacer su trabajo si al lado no le ponen un buen plato de comida. Que para que ese plato de comida ahí tiene que haber otra gente que lo facilite llegar ahí.
Ese que está trabajando en Simi Valley y que gana millones tiene que estar en una oficina que tuvo que haber sido construida por alguien. Que tiene que llegar luz. Esta es una nación diversa. Desde siempre han habido indígenas, han habido de naciones nórdicas, de naciones después de la Commonwealth, siempre ha sido así. De toda lengua, raza y nación. ¿Por qué no cantamos el canto de los redimidos? En vez de estarnos quejando tanto. Son temporadas difíciles, yo no lo niego. Pero si la iglesia no despierta, serán más difíciles todavía. Y tenemos dos opciones: o nos quejamos o clamamos al cielo. La gente dice, entonces vamos a orar y a clamar. No se trata de hacer una noche de oración cada 6 meses. Creo que es más efectivo que en su casa usted haga 5 minutos de oración todos los días durante 365 días. Eso es más efectivo que 1 hora o un día de oración y ayuno. Bueno, si usted quiere hacerlo, hágalo, está muy bien por mí. Pero las temporadas difíciles siempre vendrán, siempre estarán, hasta que estemos en este planeta Tierra. No las evitemos, seamos sabios para afrontarlas. El Señor está con nosotros. La economía se está poniendo difícil, la situación se pone tensa, son temporadas difíciles. Sí, ahora se celebra el día del reverendo Martin Luther King, pero que él tuvo temporadas difíciles, las tuvo y logró pasar a la historia. Yo no estoy pidiendo ahora que se va a hacer el día del reverendo Juan Manuel Almanza, no, eso es mucho pedir. Yo no estoy a esa altura del reverendo Martin Luther King, pero sí creemos en el mismo Dios. Son temporadas difíciles para esta nación. El mundo está como está, sí, pero esta es nuestra nación ahora. No, porque es que aquí no me han aceptado, pero aquí vivimos, aquí crecimos, aquí estamos. Es el país que nos da de comer, de vivir. Bueno, el Señor lo usa para eso y hay que defenderlo, porque si no, le vamos a dar gusto a los enemigos. No solo políticos y todo, sino a las hordas oscuras que quieren destruir este país, que mal que bien todavía sigue predicando el evangelio a las naciones del mundo. Usted decide si se deja llevar por las temporadas difíciles o no. Que hay mucho extremismo y fanatismo entre la iglesia hispana. Siempre lo ha habido. Siempre, desde que yo me convertí, crecí en legalismo, crecí en fanatismo. Siempre. Y no crecí en Estados Unidos, crecí en Colombia. Y allá también había extremismos y fanatismos. Siempre. Lamentablemente, esa cizaña va a crecer con el trigo. No nos compliquemos, no se centre en la cizaña, sea trigo, céntrese en ser trigo, aunque las temporadas difíciles vengan. Quiero invitarle a que se coloque de pie, a que usted, sin que lo estemos llamando, sin que lo estemos instando en sus temporadas difíciles, pueda levantar clamor personal por esta nación.